Esta es una guerra por la vida y la vamos a ganar. El vocero tributario. Ha adoptado una política de puertas abiertas. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Tenemos el bono familia. La información más importante y de actualidad. Esta es una lucha de todos, de cada uno de nosotros. Esto es el vocero tributario. Muy buenas tardes, queridos amigos que ya están en la señal digital de Radio Cultura Tributaria, una nueva emisión de su noticiero El Vocero Tributario, que no solo emite noticias del área tributaria, sino también las informaciones más destacadas generadas en el territorio nacional. A propósito, estaremos ampliando la información de la resolución normativa de directorio publicada ayer por el Servicio de Impuestos Nacionales, que prorroga obligaciones formales y materiales. De ello nos estará comentando el gerente general, licenciado Rubén Tabata Justiniano. Buenas tardes, Yesid. ¿Qué otras noticias abordaremos hoy? Buenas tardes, Verónica, y a todos los oyentes del Vocero Tributario. En esta edición estaremos presentándoles información que se genera en torno al COVID-19. Además, en el área deportiva les estaremos comentando que la Federación Boliviana de Fútbol anuncia el lanzamiento de licitación y los jugadores de Stronger no renuncian a la selección nacional. Sin más preámbulos, a continuación les presentamos las noticias más destacadas en nuestros titulares. Ahora te presentamos nuestros titulares. El Servicio de Impuestos Nacionales amplía el plazo para el régimen tributario simplificado y el envío de estados financieros. La Gerencia Distrital Cochabamba ofrece servicio múltiples al contribuyente. El gobierno transfiere 279 millones de bolivianos a los municipios para fortalecer la lucha contra el COVID-19. Por tercer día, La Paz reporta más casos de coronavirus que Santa Cruz. En todo el país, este lunes hubo 1.063 casos nuevos de COVID-19. Clínicas y privados expresan molestia por anuncio de expropiación y el ministro Murillo afirma que habló de compra o alquiler a precio justo. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria El Vocero Tributario. Muchas gracias por continuar en la sintonía de El Vocero Tributario. Arrancamos con las noticias. El Servicio de Impuestos Nacionales emitió el 10 de julio de 2020 la Resolución Normativa de Directorio 1020-016, prórroga para el cumplimiento de obligaciones tributarias que beneficia a los contribuyentes del régimen tributario simplificado y a quienes deben cumplir con el envío de estados financieros y otros documentos por el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Para informarnos sobre este tema nos visita en el estudio del Vocero Tributario el gerente general, licenciado Rubén Darío Tabata Justiniano. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué plazos se amplían, licenciado, para los contribuyentes del régimen tributario simplificado? Por la presencia del coronavirus y sus efectos en la economía nacional, en los últimos meses la Administración Tributaria emitió varias normativas para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Y en este contexto, el 10 de julio pasado, el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Normativa de Directorio 102-00016, prórroga para el cumplimiento de obligaciones tributarias. Los primeros beneficiados de esa normativa son los contribuyentes del régimen tributario simplificado, es decir, los comerciantes minoristas, los artesanos y los vivanderos, quienes ya pagaron un impuesto fijo bimestral. Precisamente la RND 102-00016 amplía plazos para el pago de ese tributo bimensual de acuerdo con el siguiente cronograma. Para el bimestre de enero-febrero del 2020, el plazo del pago del tributo se amplía hasta el 10 de septiembre del 2020. Para el bimestre de marzo y abril del 2020, también hasta el 10 de septiembre de este año. Para el bimestre de mayo y junio de 2020, hasta el 10 de septiembre del 2020. Para el bimestre de julio y agosto de 2020, hasta el 10 de septiembre de este año. Y para el bimestre de septiembre y octubre del 2020, hasta el 11 de enero del 2021. Licenciado, ¿dónde deben pagar los contribuyentes del régimen simplificado este tributo bimestral? El pago es simple. Lo pueden hacer en cualquier banco autorizado para el cobro de impuestos nacionales
con la sola presentación de la cédula de identidad y sin llenar ningún formulario. Debe quedar claro que estamos hablando de un aporte tributario, que este sector paga desde hace más de 3 décadas de acuerdo con la norma tributaria vigente, es decir, que no estamos hablando de un nuevo impuesto. Todo lo contrario, el Servicio de Impuestos Nacionales está beneficiando a los contribuyentes del régimen simplificado con la ampliación de los plazos antes mencionados para que cumplan sin ningún problema con sus obligaciones tributarias. Licenciado Rubén, la RND número 10-20-016 que fue publicada ayer, ¿autoriza otro tipo de ampliaciones? Sí, también amplía el plazo para la presentación física y envío digital de estado financiero, memoria anual, información tributaria complementaria e información de precios de transferencia mediante formulario electrónico 605 y 601, según corresponda, para los sujetos pasivos o terceros responsables del impuesto sobre las utilidades de las empresas, con cierre al 31 de diciembre del 2019 hasta el mes de agosto de 2020, en función al último dígito del número de identificación tributaria. Esta ampliación para los contribuyentes que pagan el impuesto sobre las utilidades es hasta agosto de este año. Así es, hay que recalcar que es hasta agosto del 2020. Bueno, para finalizar, quiero recordar que la RND 102.00016 se encuentra inextensa en la página web www.impuestos.gov.bo, en las cuentas de Impuestos Nacionales en Face, Twitter e Instagram. Además, se difundió a través de medios de comunicación de circulación nacional. Como siempre, licenciado Rubén, es un placer tenerlos en los estudios del Vocero Tributario para compartir con nuestros contribuyentes la información relacionada, en este caso, a la resolución normativa de directorio que fue publicada el día de ayer y que beneficia tanto a nuestros contribuyentes del régimen simplificado como también para todas aquellas personas que tenían que haber presentado los estados financieros y otro tipo de documentación. Muchas gracias, licenciado, por su presencia. Muchas gracias por la invitación y reiterar el esfuerzo que está haciendo la administración tributaria, el gobierno, para poder acompañar al contribuyente y que pueda cumplir con las obligaciones tributarias y de este modo poder aportar al desarrollo de nuestro país. Muchas gracias a todos. Ahora te presentamos Panorama Tributario Regional. Desde la ciudad de Cochabamba, nuestra compañera Carol Mendia tiene un despacho sobre los servicios que ofrece la Gerencia Distrital Cochabamba. Adelante, Carol, te escuchamos. Buenas tardes, compañeros de la ciudad de La Paz. En esta oportunidad nos encontramos en la Gerencia Distrital Cochabamba, donde el gerente Edwin Díaz Ávila nos va a dar a conocer todos los servicios que presta esta gerencia. Buenas tardes. Buenas tardes. En principio, hacerles llegar mi saludo a todos los colegas de nuestra institución y, por qué no, a toda aquella población contribuyente que presta atención a este medio de comunicación denominado Radio Cultura Tributaria. Como gerencia distrital, en estas últimas semanas hemos estado enfocados al margen de brindar los servicios para los cuales nosotros estamos destinados dentro de lo que es la normativa en materia tributaria. Hemos estado abocados a implementar los mecanismos y medios de bioseguridad, con la única intención de brindar toda la protección que requiere la población contribuyente y también a todos los servidores públicos que desarrollamos actividades en nuestra institución. En lo que tiene que ver con la prestación de los diferentes servicios, debemos mencionar que nosotros, como gerencia distrital, tenemos 3 agencias urbanas desplazadas en diferentes áreas de la ciudad. La Agencia Distrital 1 está ubicada en la Avenida América, número 236, zona de Calacala. La Agencia Distrital 2, Cochabamba, está ubicada en la zona sur, Alalay Norte, Avenida Siglo XX, sin número. Y la Agencia 3 se encuentra ubicada en la Avenida Heroínas, casi esquina Ayacucho, en lo que es la edificación de Excorreos. En estas agencias y también en nuestra gerencia distrital, ubicada acá en la calle Jordán, brindamos todos los servicios que tienen que ver con lo que es servicio de atención al contribuyente. Hablamos de la absolución de una serie de dudas y asesoramiento en una serie de trámites
que tiene necesidad de conocer el contribuyente o realizar diferentes trámites. Contamos lógicamente con los kioscos tributarios, a través de los cuales todo contribuyente que tiene necesidad de efectuar algún trámite puede hacerlo siempre acompañado del asesoramiento de un funcionario de SAC. En lo que tiene que ver con las plataformas, realizamos absolutamente todo lo que tiene que ver con los trámites relacionados con padrón biométrico, con notas fiscales, con facilidades de pago, con control de obligaciones fiscales, absolutamente todo lo que tiene que ver con los servicios que debe brindar nuestra entidad como Servicio de Impuestos Nacionales. Perfecto. Compañeros, sí es importante y podemos observar que aquí en la Gerencia Distrital Cochabamba se cumplen con todas las medidas de bioseguridad, desde lo que el contribuyente ingresa a la Cámara de Bioseguridad y también donde el personal policial o de seguridad verifica que el contribuyente esté con el número de carnet de identidad que le corresponde al día y también diferentes paneles informativos. Compañeros, de esta manera y agradeciendo a Gerencia Distrital Cochabamba, retorno a Estudios Centrales. Gracias por esta información, Carol, y estamos pendientes a tu llamado para que nos sigas informando sobre el trabajo del Servicio de Impuestos Nacionales en la ciudad del Valle. Ahora te presentamos Panorama Económico. En el ámbito económico, la presidenta Yanine Áñez informó que se autorizó la transferencia de 279 millones de bolivianos a los gobiernos autónomos municipales de Bolivia como parte de un fondo COVID para reforzar la lucha contra el coronavirus desde las regiones. Que he estado en permanente comunicación con el ministro de Economía y hemos autorizado 279 millones de bolivianos para todos los municipios. Esto que se llama el Fondo COVID, destinado a gastos en salud para la lucha contra la pandemia, impulsando entre todos la lucha contra el coronavirus. Tengo fe de que unidos vamos a salir adelante. La jefa de Estado confía en que el país saldrá adelante en la lucha contra la pandemia si se impulsa entre todos la lucha contra el coronavirus. El número de municipios catalogados con riesgo alto por el COVID-19 subió en la última semana de 118 a 152, según el 10º reporte del Índice de Riesgo Municipal publicado por el Ministerio de Salud. La transferencia de los 279 millones de bolivianos se suma a las otras medidas económicas y sociales dispuestas por el gobierno para afrontar el coronavirus, que incluyó la entrega de bonos sociales a más de 9 millones de bolivianos y la rebaja de tarifas de servicios básicos como la electricidad, el agua potable y el gas domiciliario. Ahora te presentamos Panorama Social. Con 421 nuevos casos positivos de coronavirus, La Paz registró por tercer día la cifra de contagio más alta que Santa Cruz, que el lunes reportó 360 casos. En todo el territorio nacional hubo 1.063 nuevos contagiados de COVID-19. En tercer lugar se encuentra Cochabamba con 127 nuevos contagios, 75 en Oruro, 32 en Tarija, 24 en Potosí y similar cifra en el Beni. Pando y Chuquisaca no reportaron casos nuevos este lunes, de acuerdo con el Deber. Hubo 59 decesos por coronavirus, de los cuales 24 fueron en Santa Cruz, 13 en Cochabamba, 8 en Pando, 7 en Beni, 4 en Oruro, 2 en La Paz y 1 en Tarija. Chuquisaca y Potosí no registraron muertes por este virus. El acumulado nacional es de 49.250 confirmados, de los cuales 32.090 están activos, 15.294 se han recuperado y 1.866 fallecieron. Cambiamos el rumbo de las informaciones. La posibilidad de la expropiación de clínicas privadas causó malestar en empresarios y centros médicos del sector. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, mencionó las clínicas de la Universidad de Aquino Bolivia en Santa Cruz y de la Universidad del Valle en Cochabamba como los centros médicos que el gobierno podría expropiar para cubrir el déficit del sistema de salud público frente al coronavirus. Según el Deber, el Hospital Universitario Martín Tochweiler, conocido como Clínica Udavol, a través de un comunicado, informó que las instalaciones de este nosocomio todavía no están en funcionamiento y que están en la etapa de implementación y equipamiento.
El centro médico, de propiedad del empresario Martín Dogweiler, remarcó que el anuncio de Murillo solo genera inseguridad jurídica que perjudica e impide la puesta en funcionamiento del hospital, y que de tomar esa decisión afectaría a la presidenta Yanine Áñez porque va en contra de la propiedad privada y la libertad económica. La declaración del ministro Murillo vulnera de manera flagrante nuestro derecho fundamental previsto en el artículo 56 de la Constitución, porque no existe en el ordenamiento jurídico la figura de intervención que se halla reservada para los regímenes de facto, ajenos al sistema de gobierno democrático, inadmisible en un Estado constitucional social de derecho, dice parte del comunicado de la Universidad de Aquino, Bolivia. La Federación de Empresarios Privados de Cochabamba manifestó su sorpresa por el anuncio del ministro Murillo y subrayó que cualquier intento de confiscación pondría en peligro la seguridad jurídica en Bolivia. Mientras que la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia rechazó cualquier propuesta de expropiación y exhortó al gobierno a dialogar medidas viables para luchar de manera conjunta contra la expansión del coronavirus. Por su parte, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aclaró que la intención del gobierno no es expropiar los hospitales, sino comprar o alquilar a precio justo. Recordó que el país se enfrenta a una crisis sanitaria sin precedentes no solo por la pandemia, sino también por la falta de infraestructura hospitalaria pública, situación que consideró una herencia de los 14 años de gobierno del movimiento al socialismo. Por ejemplo, hay un hospital muy bueno que está a estrenar en Santa Cruz, que es el hospital de Udabol. Bueno, hay dos caminos: o pueden hacer una intervención a ese hospital, ¿no es cierto?, y o comprarlo o pagarle el tiempo que dure el COVID, 2, 3, 4, 5 meses, lo que sea necesario, la caja, porque la caja tiene millones de recursos económicos que todos nosotros estamos pagando, Cecilia. Ese es el fondo de este tema de la intervención, que también la dije expropiación, y creo que ahí fue un error que cometí y fui mal interpretado. Nadie quiere quitarle nada a nadie. La primera jornada de diálogo entre el Ministerio de Educación y los magisterios urbano y rural concluyó sin acuerdo y con posiciones encontradas sobre las vías de resolución del conflicto. Por un lado, los representantes del Magisterio Rural expresaron su necesidad de garantes y la abrogación del Decreto Supremo 4260 para firmar cualquier tipo de acuerdo con el gobierno, mientras que por otro lado, el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, destacó los avances y se mostró optimista de llegar a prontos consensos. Hemos exigido que esté presente otro ministro porque el Magisterio Rural exige la renuncia del ministro Cárdenas por todos los argumentos ya expuestos y la abrogación del Decreto Supremo 4260, explicó un representante de los maestros rurales, Félix Ramos. Dicho sector pidió también la presencia de la Defensoría del Pueblo, la prensa, representantes de derechos humanos y todos los grupos involucrados, incluidos los padres de familia, para firmar un acuerdo. Por lo pronto, pidió un cuarto intermedio para analizar lo conversado y retomar el diálogo este martes. Cárdenas, por su parte, no se negó a invitar a otro ministro para interceder en el proceso y destacó la definición de una agenda. Esta toca exclusivamente temas educativos como la educación virtual, su implementación, el Decreto Supremo 4260, acceso a Internet y existencia de computadoras y celulares, dijo. La mañana de este martes, el Magisterio Urbano y Rural marchó desde la Ceja del Alto hacia el centro paceño para exigir la anulación del Decreto 4260, pedir la renuncia del ministro de Educación y defender la educación fiscal y gratuita. En esta protesta callejera también participaron juntas de vecinos de la Ciudad del Alto y la cúpula de la Central Obrera Boliviana. ¡Está bien laboral! ¡Está bien laboral! ¡Fuerza, compañeros! ¡Que la lucha es dura! ¡Pero venceremos! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! ¡Que la lucha es dura! ¡Pero venceremos! Una pausa, enseguida retornamos. El vocero tributario. Comunicado.
El Servicio de Impuestos Nacionales informa que en cumplimiento al Decreto Supremo número 4276 del 26 de junio de 2020 y Resolución Ministerial número 255/20 de fecha 30 de junio de 2020, emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a partir del lunes 13 de julio, la atención directa al contribuyente se realizará de horas 7:30 a 16 horas, horario escalonado, con excepción de la ciudad de Santa Cruz, que en dicha resolución determina que el horario de atención se realiza de 8 a 14 horas. RCTI, Radio Cultura Tributaria, del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Supremo 4229, el Servicio de Impuestos Nacionales reanudó el trabajo en sus oficinas y la atención al contribuyente, aplicando medidas de bioseguridad. Si necesitas visitar nuestras oficinas, primero debes ingresar por la cámara de desinfección y limpiar la suela de los zapatos en paño húmedo. Debes usar barbijo y guantes, desinfectarte las manos con alcohol en gel. Debes mantener 1,5 metros de distancia con otras personas. Queremos que te cuides y tomes medidas para protegerte y proteger a los demás. Está en tus manos la prevención del COVID-19. Recuerda que también puedes realizar los trámites en la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. La oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales funciona como una oficina normal. Cuenta con tecnología de punta que te permite hacer trámites tributarios desde la comodidad de tu oficina o casa con solo conectarte a la red de Internet. Ingresa a la oficina virtual a través de nuestra web www.impuestos.gov.bo. Pulsa Oficina Virtual, portal de servicio al contribuyente. Elige tu trámite y digita tu número de NID, usuario y contraseña. La Oficina Virtual de Impuestos Nacionales funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. En nuestra oficina virtual puedes realizar los siguientes trámites: presentación de declaraciones juradas, padrón biométrico digital, trámites tributarios, sistema de facturación virtual, buzón tributario, facilidades de pago y otras operaciones. Y una buena noticia, ahora podrás realizar tus pagos, además del Banco Unión, en la banca virtual del Banco Nacional de Bolivia. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Ahora te presentamos Panorama Político. El candidato a la presidencia por la Alianza Libre 21, Jorge Quiroga, y el acompañante de fórmula de Juntos, Samuel Doria Medina, hablaron por separado sobre la idea de postergar las elecciones del próximo 6 de septiembre. Los dos políticos coinciden en que el vertiginoso aumento de contagios con coronavirus hace por el momento inviable dichos comicios. El candidato de Creemos, Luis Fernando Camacho, ya planteó hace unos días la propuesta de diferir la fecha de las elecciones, mientras que Carlos Mesa se mantiene firme en su posición de no hacer cambios en el cronograma electoral. El expresidente Jorge Quiroga considera necesario convocar a una reunión nacional con actores políticos y sociales que incluya además a la Iglesia Católica y a representantes de la comunidad internacional. Estamos en una larga transición por el fraude de Evo Morales. Hemos diferido la fecha electoral varias veces, mientras los contagios suben y los decesos se incrementan. Las proyecciones fallaron, las curvas se disparan. Debemos postergar las elecciones. Reitero una vez más mi propuesta de reunirnos ya con el TCE, Directiva Congresal, Ejecutivo, alianzas, expertos sanitarios, la Iglesia y la comunidad internacional, para otorgar al TCE la potestad plena de fijar una nueva fecha de elecciones cuando tengamos la seguridad que los jurados no caerán contagiados, de contar con una participación popular masiva que brinde total legitimidad y de tener observación internacional que evite otro fraude. La pandemia nos golpea duramente. Ya perdimos demasiadas vidas. Posterguemos las elecciones para no arriesgar más vidas. Según Quiroga, nadie debe arriesgar su salud y su vida por votar en democracia.
Mis papás tienen 80 años. Nunca arriesgarían su vida ni de ningún boliviano pidiéndoles que voten el 6 de septiembre. Hay quienes insisten poner en riesgo la salud por sus intereses electorales. No ven las cifras. No les preocupa la vida de tus padres, de los míos, de los abuelos. ¿Cómo pueden exigir que nuestros hijos sirvan como jurados? Si se contagian y después infectan a sus familias, ¡qué falta de humanidad y de sensibilidad!, declaró. Mientras que Doria Medina publicó en su cuenta de Twitter: la pandemia nos golpea como nunca antes. Los contagios de amigos y parientes, de políticos y periodistas son cada vez más frecuentes. No podemos hacer campaña ni debatir en estas condiciones. Por la democracia, consideremos que las elecciones se realicen en una fecha posible. Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz, Amde Cruz, y alcalde de San Ignacio de Velasco, Moisés Salces, pidió diferir las elecciones del 6 de septiembre por el riesgo de contagio de coronavirus. Salces dio a conocer esta posición institucional en una reunión con vocales del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Después de haber tenido una reunión virtual, los alcaldes decidimos no ser parte de este genocidio que se puede dar el 7 de septiembre. La verdad es que es imposible poder ir a unas elecciones con la situación en la que estamos viviendo los municipios. Ahorita estamos, como se dice, rebasados, estamos haciendo un esfuerzo con los recursos que nos llegan, todo se invierte en COVID. Y según los datos epidemiológicos y los datos de salud, el mes de agosto y septiembre va a ser peor. Imagínense después de una elección, no tenemos las condiciones para el rebrote que puede dar resultado de las elecciones. Nosotros estamos pidiendo de que esta elección se pueda diferir hasta el mes de diciembre. No estamos pidiendo que se postergue porque sabemos que es necesario tener un gobierno democráticamente electo, pero en estas condiciones se tiene que pensar primero en la vida y no en los cálculos políticos. Los cálculos tienen que ser por la vida de nuestros bolivianos. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, instó a la Fiscalía a iniciar una investigación sobre las declaraciones de Raúl García Linera, operador político del Movimiento al Socialismo y hermano del ex vicepresidente Álvaro García Linera, quien en una entrevista reciente afirmó que durante el gobierno de Evo Morales se intentó dar formación militar a miembros de los movimientos sociales. Para ver si eso ha tenido el apoyo de dirigentes sociales, de gente vinculada al MAS, porque está claro que eso es sedición, está claro que armar milicias rompe la unidad de la patria y del Estado, y de aquí para adelante será una tarea que deberá cumplir el Ministerio Público como corresponde. El portal argentino Venceremos publicó las declaraciones de Raúl García, quien está refugiado en el vecino país. En esas declaraciones afirmó que se intentó hacer formación militar de movimientos sociales, pero con mucha irresponsabilidad quienes participaron se sacaron fotos y cayeron denuncias de paramilitarismo, de antidemocráticos y hubo que dar marcha atrás. El viceministro Santamaría recordó que los hermanos Álvaro y Raúl García apostaron en el pasado por la sedición armada y cometieron actos terroristas como la voladura de torres de electricidad y el robo de una remesa. Lo único que se ha hecho es confirmar una actitud sediciosa antidemocrática que buscaba generar grupos irregulares, que el ministro de Gobierno lo denunció oportunamente y que hoy se ha vuelto a evidenciar en boca propia de ellos, manifestó la autoridad. Santamaría consideró que la policía boliviana y las Fuerzas Armadas apuestan por la democracia. Por eso el movimiento al socialismo buscó armar a grupos de los movimientos sociales al estilo del chavismo de Venezuela. Ahora te presentamos Panorama Deportivo. Los 6 clubes que integran el proyecto de Marcelo Claure, denominado Unidos por el Fútbol, revalidaron su intención de autogestionar sus ingresos por los derechos de televisión. Es más, firmaron un preacuerdo para consolidar su aspiración. Bolívar, Wilstermann, Oriente Petrolero, Royal Party, Blooming y Guavirá son los clubes que apoyan el plan de Claure, presidente de la academia. El empresario advirtió que su proyecto es inclusivo e invitó una vez más a la Federación Boliviana de Fútbol y al resto de los clubes que se sumen al plan en un plazo de 20 días. Ya que en absolutamente todas las ligas del mundo la repartición nunca es la misma entre todos los clubes. Y el modelo que hemos preparado nosotros, había una división en la repartición, creo que era menos alrededor del 20%. Nuestra idea sería contratar una empresa que determine cuáles son los equipos A y cuáles son los equipos B,
en la parte que es la participación otorgada. No creo que sea necesario la federación con las amenazas de que nos van a desacreditar. Hay que ser realistas. ¿Sí? El fútbol en Bolivia, sin estos 6 clubes, no puede ir adelante. Entonces, seamos serios en ese sentido. Básicamente, el Bolívar está en el 33%, pero los otros socios que están entrando, que son otros clubes, ellos sí están totalmente de acuerdo en que van a invertir para el otro 34%. Entonces, es una manera en la cual vamos a dividirnos esto a los diferentes clubes, decir, si ustedes quieren ser inversionistas y quieren ser partícipes, en ese sentido se les da exactamente la misma oportunidad a todos los clubes, para cuando haya la repartición de utilidades, o en caso de que esta empresa pueda ser vendida, todos los clubes tengan exactamente la misma participación. Todo se puede ser parte de la empresa, pero si en los próximos 20 días no vienen, entonces vamos a tener que nosotros montar la empresa y seguir adelante. Según las observaciones que hizo la Federación Boliviana de Fútbol, Claure señaló que su proyecto no transgrede la norma, porque hoy en día cada club es dueño de su imagen, por lo que cada uno es libre de decidir si va por la autogestión o formar parte de una licitación, mencionó. Según los tiempos, el titular de los Celestes reiteró que todos los ingresos que se generen por los ingresos de derechos de televisación serán para los clubes, sin tener que recurrir a las empresas intermediarias que compran los derechos para venderlos a otros de distribución. Marcelo Claure oferta $104 millones por 10 años. Continuamos sobre el mismo tema. El vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Marcos Rodríguez, aseguró que la licitación sobre los derechos de televisación continuará con total normalidad y manifestó que los mismos serán administrados por esa misma institución. Las declaraciones de Rodríguez dejaron al descubierto que la distancia entre la dirigencia de la Federación y Marcelo Claure está cada vez más grande. Según el periódico Opinión, el vicepresidente de la Federación no ahorró adjetivos para descalificar al presidente de Bolívar, a quien llamó payaso en repetidas ocasiones. Los derechos, ya, televisivos y todo lo demás es de la Federación Boliviana, por eso eligen a un comité. Nosotros, según el estatuto, ya, estamos haciendo lo que corresponde dentro de la legalidad. Ya, nosotros no trabajamos para esos clubes, nosotros trabajamos para el fútbol boliviano. O sea, el tipo está buscando un negocio para vivir, para seguir robando, o sea, viviendo de los muchos negocios que tiene. Ya, sácalo robando, pero vivir de negocio, ya, como lo ha hecho toda su vida. A veces no le interesa el fútbol boliviano, no le interesan las personas. Un payaso, un tipo que viene a decir eso, para mí es un payaso, nada más. Las cosas tienen que ser recibidas de tal como de quien viene. Yo la verdad, muy particularmente te digo, nosotros estamos trabajando en pro del fútbol boliviano. Hay una licitación que será lanzada el día miércoles, eso no hay más retraso, eso es un hecho concluido. Y bueno, todo lo que diga Marcelo Claure o venga diciendo hace mucho tiempo, ya, siempre fueron unas sartas de mentiras, ¿no? Entonces, falsedades. La dirigencia del fútbol está dividida en dos bandos, los que aceptan la oferta de autogestión que plantea el empresario y la licitación que propone la Federación de Fútbol. El Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol sostendrá una reunión el miércoles para acordar los pliegos de la licitación por los derechos de televisión del periodo 2021-2024, pese a que el bloque opositor de 6 clubes de la división profesional está empeñado en tomar la ruta de la autogestión. El miércoles tendremos la reunión del Comité Ejecutivo para lanzar la licitación con todos los plazos, los requerimientos que se necesitan y esperamos que todo esto transcurra sin ningún problema, declaró Marcos Rodríguez. Finalizamos. Los futbolistas de los 14 clubes de la división profesional del fútbol boliviano difundieron este lunes una carta para ratificar su renuncia individual y colectiva a la selección. Pero casi paralelamente, los jugadores de The Strongest que también firmaron esa misiva comunicaron que sí asistirán a la convocatoria de César Farías. El documento de los futbolistas agremiados de Bolivia está dirigido a César Salinas, titular de la Federación Boliviana de Fútbol. Sin embargo, en una carta firmada por los jugadores del primer plantel de The Strongest, afirman que
Hemos tomado la decisión de no renunciar a la selección y de no ser parte de cualquier juego que afecte y dañe nuestro fútbol. Según Página 7, fuentes del cuadro atigrado explicaron que se trata de un documento emitido por los jugadores y no por la institución. Los deportistas sustentaron su postura luego de conocer que Bolívar y Wilstermann volverán a trabajar en los siguientes días, porque deben prepararse para encarar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020. Nos hemos reunido como equipo y expresamos nuestra más profunda molestia, puesto que la idea principal era la de pararnos todos los jugadores que hacemos vida en los 14 equipos profesionales, afectando así de manera directa a la selección como única medida, dice uno de los párrafos de la carta. Justificaron su posición en que si hay dos clubes que trabajan, se desvirtúa el sentido de compañerismo y solidaridad con el resto de compañeros que pasan una situación difícil. Yasmani Campos declaró en Tigo Sport que la selección nacional será la más afectada por todas las decisiones que toman futbolistas agremiados de Bolivia como medida de presión y que no ve unión dentro del gremio de jugadores de fútbol en nuestro país. En estos días hubo un poco de revuelo con respecto a las presiones que se están tomando para que se solucionen los problemas, ¿no? Sin duda alguna, la presión más que tiene favor para que esto se resuelva es la selección. Entonces pidió la firma de todos los capitanes representando a todos los futbolistas para que se renuncie a la selección, y creo que fue un tema de discusión, un tema un poco de controversia, porque personalmente no estoy de acuerdo. Creo que no estoy de acuerdo porque la selección necesita ya trabajar y necesita moverse, y darle la espalda en un momento como este creo que no es lo más correcto para mí. Pero bueno, resulta que esto fue incompleto, ¿no? Porque resulta que Bolívar y Wilstermann van a empezar, obviamente van a sacar ventaja deportiva cuando se retorne el fútbol. Obviamente ellos van a cobrar el 100% de su sueldo, entonces no sirvió de nada, ¿no? De que hayan firmado a mis compañeros. Entonces, eso es todo en Deportes. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria El Vocero Tributario. De esta manera concluimos la entrega noticiosa del Vocero Tributario de la jornada. Nos despedimos, no sin antes insistir con las siguientes recomendaciones para evitar el contagio y la propagación del coronavirus. El uso correcto del barbijo cubriendo nariz y boca, el lavado constante de manos con abundante agua y jabón por al menos 20 segundos y el distanciamiento físico de al menos 1,5 metros entre otras personas son las medidas efectivas para luchar contra este mal. Dichas estas recomendaciones, los esperamos el día de mañana con mucha más información tributaria y de actualidad. Buenas tardes, permiso. Hasta aquí presentamos El Vocero Tributario. La información más importante y de actualidad. Hasta la próxima. El Vocero Tributario.